Muy bien, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con el tema. Habíamos quedado en el video anterior en esta idea de Dios como el máximo bien del hombre, donde teníamos a la educación como uno de los elementos que va a formar al hombre, o por lo menos a ayudarlo, a acompañarlo a este fin que tiene en sí mismo. Bien, eh, bueno, toda la explicación está en el video anterior. Vamos a dar continuidad, ¿bien? Porque acá no termina, sino que hay elementos muy interesantes para trabajar aquí. Decíamos nuevamente que se trata de llegar al cielo, ¿no? O sea, es el fin del hombre. Piensen en estas características, ¿no? Que decíamos del fin. Puede realizarse, de hecho es posible, esto es una posibilidad. No está cerrado al hombre la posibilidad de acceder a Dios, al cielo, digo. Una vez alcanzado, no se pierde, ¿no? No hay una continuidad como tenemos nosotros aquí en la tierra, que perseverar, digamos, en la fe, en las obras, en la caridad. Una vez llegado al cielo, ya, digamos, no hay que continuar con un trabajo para permanecer en él. ¿Mm? Y claramente es una idea de cierre absoluto, porque ya no hay nada superior a llegar al cielo, digamos, ¿no? Al conjunto de todos los bienes realizados en su máxima expresión, ¿no? De forma perfecta e infinita. Ya no hay nada superior a Dios al cual podamos, digamos, necesitar. ¿Mm? Por lo tanto, es algo que acaba, finaliza, cierra de forma absoluta, ¿no? Cumple todas las características de un fin último, que no se pierde, que es realizable y que acaba, completa, y que por tanto nos da en este caminar de la vida, nos da esa orientación que tenemos que tener. Para eso, mientras dura nuestro tiempo aquí en la tierra, tenemos que poder vivir, tenemos que poder caminar en una vida de lo que llamamos fe, santidad, ¿no? Que para el caso lo vamos a llamar una vida virtuosa. Vamos a hacer una relación entre lo que es la santidad y una vida virtuosa, este, virtuosa entendida como la vida en santidad, ¿no? Que es lo que nos va a permitir poder alcanzar este fin último, que, como decía, completa, cierra y da orientación a toda nuestra vida. Por eso yo comencé también en el video pasado hablando de que era un tema muy transversal, porque la idea o esta cuestión, o siquiera necesidad también, de entender quién es el ser humano, de tener alguna noción de qué somos, desde cuándo, para qué, para quién, em, y hacia dónde tendemos, y qué importancia tiene la educación, importancia y necesidad de la educación en nuestras vidas. Vamos a poder entender entonces la necesidad que tenemos de la fe y de la santidad. Eh, que, como les decía, aquí lo vamos a llamar vida virtuosa. Entonces, eh, la virtud, ¿no? Se instala aquí como un fin educativo, ¿no? Una propuesta educativa. La virtud la vamos a definir como un hábito operativo que permite hacer obras buenas atendiendo al máximo bien y con toda libertad. Recién vimos en el video pasado esto de la libertad, ¿no? Tender al máximo bien con la voluntad. ¿Mm? Eh, y hablamos de un hábito operativo, es decir, algo digamos, que lleva a la acción, reflexión, eh, como hábito, no como una casualidad, ¿no? Sino como un hábito. Es decir, algo que se hace como con constancia, ¿no?
Entonces, es algo que se hace con libertad, se utiliza la inteligencia, la voluntad, y la persona no hace ocasionalmente el bien, sino como un hábito, justamente. Y cuando ya alguien por hábito hace algo, no solo hace lo bueno, sino que al mismo tiempo él se transforma o se va convirtiendo en una persona buena, lo que nosotros llamamos una buena persona. Lo podemos relacionar con su contrario. Piensen ustedes en el vicio, ¿no? Cualquier tipo de vicio. Justamente la idea de virtud piensa en una perfección, que justamente es donde tiene que llevar la educación, y el vicio justamente eh, se relaciona con todo lo contrario a una perfección, ¿no? Como algo más bien imperfecto, algo que está mal. Y no es un acto ocasional, sino que es un hábito, pero un hábito malo. ¿M? La virtud sería el hábito bueno. Y mientras más vicios tenga una persona, podemos decir en alguna palabra que lo va convirtiendo en una mala persona. En todo lo contrario de la virtud, ¿no? En este sentido, también hay que decir que la idea de hábito nos va mostrando algo que se arraiga mucho en el ser de la persona y que lo hace difícil de cambiar esa tendencia. Para eso tenemos también como ejemplo el vicio, ¿no? El vicio no es fácil de romper, es como un círculo, el círculo vicioso, ¿no? Y el círculo virtuoso, que una vez que alguien entra, le cuesta realmente mucho romper ese hábito, romper ese círculo, romper ese vicio y salir de él. Bueno, se entiende que la virtud debe ser algo que se ha arraigado tanto en la persona que lo hace ya espontáneamente, naturalmente, y que es difícil sacarlo de allí. Vamos a trabajar con una delimitación de algunas virtudes que están expresadas o están definidas, delimitadas en el Catecismo de la Iglesia Católica. Tendrán además de estos videos ustedes un texto donde nos explayamos un poco más sobre este tema y las definimos, las desarrollamos con más profundidad. Aquí simplemente vamos a hacer un pantallazo, ¿no?, de las 4 virtudes que se llaman cardinales, ¿no? Estas virtudes, digamos, las podemos alcanzar por las propias fuerzas del hombre. Son virtudes que también se llaman morales, naturales, o también pueden ser perfeccionadas y llevarlas a plenitud, ¿bien?, cuando son infusas, ¿bien?, cuando son dadas, regaladas por gracia de Dios, ¿no? El ser humano tiene condiciones naturales para poder ser o poder llegar a ser una persona con prudencia, con justicia, fortaleza y templanza, pero también pueden ser un don y un hermoso regalo de Dios que incluso va a llegar, como digo yo ahí en el escrito, una cosa es hacer lo bueno y algo superior a lo bueno es hacer lo santo, ¿no? Lo milagroso. Cobra un nuevo sentido cuando nos dejamos acompañar por la gracia de Dios, ¿no? Cuando dejamos entrar a Dios en nuestras vidas, todo lo que pueda llegar a ser el hombre con sus fuerzas naturales, que a veces son grandes cosas, queda chiquito cuando son obras de Dios, ¿no? No hay una comparación entre una cosa y otra. En definitiva, vamos a delimitar, ¿no?, alguna de estas 4 virtudes. Y vamos a comenzar con la prudencia. La prudencia va a hacer referencia a saber qué decir o hacer y qué no, ¿no? O sea, una persona prudente es la persona que sabe en qué momento hacer algo, en qué momento decirlo o cuándo no sería apropiado hacer o decir algo, ¿no? Busca siempre el mejor momento para las cosas, ¿sí? Actúa con sabiduría,
una persona que es sabia, por lo tanto puede ver más allá de las cosas, anticiparse un poco al futuro y ver cuál es el mejor momento para la acción. Y eso también es muy importante, ¿no? Esa búsqueda del mejor momento para las cosas no nos lleva a una inacción. O sea, no es prudente alguien que tendría que haber actuado y no lo hace porque está todavía pensando cuándo sería mejor hacerlo, ¿no? Justamente es un hábito operativo, ¿no? En algún momento tenemos que llegar a la acción. Pero bueno, hay una sabiduría en la persona prudente, una captación de la realidad muy completa, ¿m? Que puede anticipar, incluso entender el pasado y proyectarse hacia el futuro, que le implica una actuación muy justa, ¿no? de las cosas. Entonces, eso, ¿no? La prudencia siempre tiene como fin buscar el máximo bien, o también minimizar lo que puede ya llegar a ser malo irremediablemente, ¿no? Eh, pero ahí va la cuestión, ¿no? Una persona que sabe en qué momento decir o hacer, o incluso no decir y no hacer. ¿Cuál es el punto justo para eso? ¿Mm? Eso, a eso se refiere la prudencia. Piensen ustedes en ejemplos cuando hemos dicho una palabra justa, que a lo mejor ni sabíamos, que al tiempo alguien nos dice, mira, vos me dijiste alguna vez una palabra que me ayudó mucho, ¿no? Entonces uno ya, mira, sin querer a veces fui prudente. Lo bueno sería que eso lo podamos transformar en un hábito. También podemos pensar ejemplos cuando hemos, como decimos nosotros, metido la pata, ¿no? No teníamos que haber dicho algo, no tendríamos que haber hecho algo en ese momento, lo hicimos y quedamos mal, ¿no? Eso significa que justamente no fuimos prudentes, ¿no? O podría significar que no fuimos prudentes. Vamos con la justicia, ¿sí? Que es otra de las virtudes que la educación tendría que ayudarnos a alcanzar, ¿no? Justicia se define como esto de dar a cada uno lo que le corresponde, ¿no? Atendiendo a casos generales y particulares, observando las reales necesidades de cada uno, ¿bien? Respetando los derechos, las relaciones equilibradas, relaciones humanas equilibradas y armoniosas, entendiendo qué necesita cada uno y de vuelta, cuáles son las reales necesidades y qué es lo que verdaderamente necesita cada uno. El que imparte justicia entonces es el que puede delimitar y dar a cada uno lo que le corresponde. Bueno, también que dejo para ustedes pensar en ejemplos. Piensen ustedes en padres de familia que tienen hijos y cómo tienen que atender y poder, digamos, comprender las necesidades de cada hijo, pero siempre en un orden de justicia, ¿no? En las relaciones sociales también, ni hablar de jueces, ¿no? Ni hablar de políticos, pero también pensemos en un sistema educativo, pensar en qué es lo justo, qué es lo que necesitan las personas. Y yo creo que una de las cuestiones que necesitamos es que nos hablen más también de estos temas. Por ejemplo, de que necesitamos una formación en virtudes, ¿no? Yo creo que es justo para la educación hablar del fin de la educación y hablar de estos temas. Como reflexión personal lo pongo ahí para el debate, si se quiere. Continuemos un poquito más. Vamos a la fortaleza, ¿no? Esta virtud de la fortaleza implica saber cuándo emprender algo o cuándo no, cuándo retirarse, cuándo huir, poder superar miedos para actuar. Justamente todas las virtudes están relacionadas. Piensen ustedes recién en la prudencia, incluso en la justicia, cuándo saber
actuar, en qué momento, pero a veces hay que superar muchos miedos. Siempre pienso en el ejemplo de una persona que quiere, un chico, ¿no? Que quiere estudiar y que no se anima a rendir los exámenes o a lo mejor tener que irse a otro lugar a estudiar. ¿Cómo necesita esta virtud de superar miedos, ¿no? Superar obstáculos y tener la capacidad de emprender? ¿Bien? Pero que no se relaciona, o más bien se contrapone con la temeridad, que es actuar por actuar sin pensar, sin llevar a la razón lo que se está haciendo, incluso persiguiendo fines que no son buenos, ¿no? Porque no implica fortaleza o una virtud el luchar y superar miedos para hacer algo que en definitiva es malo. No es justo hacer eso y sería en todo caso contrario a la virtud. Eh, Pensemos entonces en, por ejemplo, manifestarse, organizarse para reclamar cosas justas, ¿no? Eh, que tienen que ver con la necesidad de la consecución de ciertos derechos o restablecer, digamos, cuestiones que han sido perdidas por algunas políticas, ¿no? Y cuando esas luchas a veces, por más que sean, digamos, muy bien organizadas y demás, pueden ser absolutamente contrarias a algo virtuoso. Entonces, implica esto actuar siempre en relación a un bien, ¿no? Nos capacita a una defensa de una causa justa, y nos da la firmeza y constancia al actuar a pesar de las dificultades en la búsqueda y acceso de ese bien. Eso entonces es la fortaleza. Ahí están entonces las virtudes. Saben que acá me faltó la templanza, pero lo vamos a decir así rápidamente. La templanza entonces tiene que ver con esa capacidad que tenemos de poder esperar, saber cuándo, incluso hasta obedecer. A ver. Bueno, perdón. Hacemos un paréntesis. Se me fue una filmina. Bueno, disculpen, por eso hice ese pequeño corte para ver si estaba por allí. Parece que lo he omitido sin querer, ya lo voy a arreglar en el Power. Ya tengo el video hecho, así que vamos a continuar. Faltaba la virtud de la templanza, justamente aquí el último. Bueno, ¿qué decir de esta virtud que está ubicada como en el último lugar? Bien, eh, pero sin embargo no por eso es lo menos importante, y justamente yo creo que hasta podría ser de las más importantes en este sentido, porque da sentido de humildad, por ejemplo, ¿no? Eh, Justamente una persona que puede acceder o que puede ser eh, una persona con templanza, es una persona que puede moderar sus placeres, ¿no? Puede ser una persona equilibrada, que pueda contenerse y saber dominarse a sí mismo y a sus deseos, a sus impulsos. Por eso recién decía de la, eh, de la obediencia. Muchas veces queremos hacer lo que nos viene en gana, lo que queremos, lo que deseamos, y a veces no es bueno. Y no queremos escuchar a alguien, ¿no? Que con sabiduría nos puede orientar o señalarnos un mejor camino, ¿no? Eh, sobre esta virtud que tiene que ver con la continencia, con la mansedumbre, con el dominio de sí mismo y de los placeres, ejemplos que yo creo que tenemos de sobra en esta sociedad, donde estamos en un contexto
una filosofía imperante que es el tema del hedonismo, el del placer, del todo ya, todo rápido, si no, si no se pierde, como que se pierde algo en la vida, ¿no? Por supuesto, nada que tenga que ver con el aplazar eh, los deseos, eso hoy por hoy no está bien visto, ¿no? Sin embargo, sabemos que muchas veces las mejores cosas, las más importantes, tienen un tiempo de maduración, un tiempo de espera, eh, que es importante tenerlo, ¿no? Presente. Piensen que hemos vivido una etapa de pandemia muy, digamos, que fue un cimbronazo para todos, por ejemplo, y que piensen, recuerden ustedes allá por el 2020, cómo fue que en algún momento a lo mejor queríamos salir, queríamos ver a nuestras familias, era algo que tendíamos para eso, ¿no? Y que no podíamos, ¿no? No podíamos y de alguna manera esa capacidad de poder aplazar esos deseos, esperar, era, era importante en ese momento, ¿no? ¿Cuánto necesitamos hoy en educación sexual o de la sexualidad trabajar sobre esta virtud de la templanza? ¿No? ¿Cuánto necesitamos, piensen ustedes, en trabajar sobre esta virtud? ¿Qué importante sería? Bien, para no extenderme mucho, voy a simplemente esto está en el Power, estoy trabajando con el Power que ustedes van a tener allí en la plataforma. Voy a presentar esto de la fe, la esperanza y la caridad como las virtudes teologales. Estas, bien, son solamente infusas, es decir, las alcanzamos gracias a la gracia, valga la redundancia, divina. Son regalos que nos hace Dios, ¿no? No los alcanzamos por fuerzas humanas, a eso me refiero. Pero que, bueno, cuando alguien puede alcanzarlas, puede, digamos, saberlas recibir, podremos decirlo así, claramente su vida se transforma y puede transformar también la vida de muchas otras personas que están alrededor o en contacto con él, ¿no? La fe, la esperanza y la caridad también, por supuesto, están descritas en el catecismo, como todas estas virtudes que hemos trabajado aquí. Y sería muy bueno que ustedes puedan luego leerlas, tanto en el Power como en el escrito que les propongo. Entonces, como conclusión de todo esto, ¿no? El fin de toda educación debe ser el formar a un ser humano virtuoso. También podríamos decir llevar a la santidad, acompañar a la santidad. Ese es el fin del ser humano, ya que da cuenta de una perfección. A este fin no se le puede agregar nada. Ya la persona santa que ha alcanzado su máximo fin cuando termina esta vida y ha podido llegar al cielo, ya no hay nada para agregarle. ¿Bien? Es posible llegar, es posible acceder a la santidad, es posible llegar a la virtud. ¿Bien? Por supuesto se entiende que una vez alcanzado ese fin, este fin educativo, este fin del hombre, que acompañado por la educación, no se pierde. Nadie que ha alcanzado la gracia, ¿no? de estar junto con Dios pierde esa cuestión. Y por supuesto incluye al ser humano íntegro, ¿no? Y esto también es muy importante, si bien es un tema muy transversal, como lo dije un par de veces, por supuesto, debe estar presente en una propuesta de educación de la sexualidad para todos los niveles, para toda la vida. No solamente de adolescentes, sino también de infantes, jóvenes, adultos, ¿no? Este es un tema que va a atravesar a todo el ser humano, a toda la educación, a todas las edades y a todos los que estamos de alguna manera
involucrados en esta formación de las personas, de los chicos y de todas las edades, como recién dije. Bueno, eso fue todo. Espero que les haya resultado interesante y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.